La autoridad Evangelio de según Jesucristo San al Juan, expulsar a el gente del capítulo número templo. 2. De los últimos versos, cuando Jesús entra en el templo y encuentra a personas cambiando monedas, vendiendo ovejas, paloma, bueyes, etcétera, etcétera. Entonces el Señor entra y lo primero que hace es empezar a tirar las mesas, empezar a pelear con las personas y a enojarse, de manera que fue incomprendido por la multitud de ese día. La causa es porque ellos no entendían lo que él estaba haciendo, ni tampoco por qué lo estaba haciendo. La casa o el templo, la casa de Dios, el templo, tenía propósitos específicos, como casa de oración sería llamada. Pero ellos habían cambiado, los sacerdotes, los levitas, habían cambiado el orden que Dios había dado y pusieron primero a cambiar monedas, a vender palomas, o sea, el negocio. La entrada económica para los sacerdotes fue su prioridad y no la oración. Cuando Dios en Jesús siente esa ira santa o ese enojo desmedido, es porque el celo por las cosas de Dios, su Padre lo consumía. Entiéndase bien esto, porque usted se va a topar con pastores así, con predicadores así, con que se mueven con ese celo, con ese poder, con ese espíritu. Y vamos a detenernos un poco aquí, porque a lo mejor por ahí alguno está pensando, ¿cómo en ese espíritu o en ese poder? Digo en ese poder porque no cualquier persona puede hacer lo que hizo Jesús. Literal, no cualquier persona. Para que Jesús pudiera llegar ahí y experimentar el celo y sentir enojo o rabia por el pecado, tuvo que tener conocimiento bíblico, tuvo que tener discernimiento espiritual, tuvo que tener autoridad en su persona y en el llamado que Dios le había hecho para poder y valor para poder confrontar a los que tenían eso organizado para sacar algún negocio, algún dinero. Entonces no era tan sencillo llegar y decirles, ¿saben qué es? Retíranse por favor. No lo iban a hacer. O mostrarles un pasaje de la Torá y de los profetas donde hablaba de Jesús o del celo o de la casa o de las razones por las cuales están en el templo, no lo iban a entender. Porque sinceramente era útil el cambio de las monedas, porque a Jerusalén, cada que se celebraba la Pascua, cada que había festividades, llegaban personas, judíos y proselitos de otras naciones que celebraban, iban al templo a adorar y traían monedas extranjeras. Entonces ahí les cambiaban la moneda extranjera por una moneda local, que les hacía más fácil la compra de las cosas que utilizaban para el sacrificio y pedirle a Dios el perdón de pecados. En otras palabras, todo eso se volvió un negocio. El orar, el pedirle a Dios, el estar en el templo se volvió un negocio que le dejaba buenos dividendos a los sacerdotes y a los levitas. Y aunque era permitido y era bíblico pagar tus ofrendas, pagar tus pecados con las ofrendas, expiarlos, no debía de haber prioridad en la venta y en el comercio, sino en la relación con Dios. Así como hoy en día las ofrendas, los diezmos, las primicias y las aportaciones voluntarias en las iglesias se siguen usando, se siguen pidiendo, no en todas, pero se siguen pidiendo de una manera u otra. En unas ya no se pide el diezmo, en otras todavía se pide, en unas ya no se piden primicias, en otras sí se piden, en otras se llaman ofrendas, en otras ya no hay casi ninguna de ellas. Pero el detalle aquí es que cuando eso se vuelve prioridad, es cuando el problema surge otra vez de lo que pasó en el templo. A Jesús le molestaba que esas cosas estorbaran y que le cambiaran la prioridad a la casa de Dios, que la prioridad era que el pueblo se acercara a Dios, pobres y ricos, y le pidieran a Dios el favor, se humillaran, le pidieran a Dios perdón. Pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y aquí lo vemos consumido en el enojo. O sea, cuando yo hablo de que el celo de tu casa me domina o me consume,
es cuando ya llegó a un límite que no puede controlar. Aunque Él todo lo puede, Él no quiso controlar. Y hay cosas en nuestra vida que podemos controlar, pero por ciertas razones o problemas o discusiones o personas o situaciones en estado crítico que van en desorden con la palabra de Dios, nosotros podemos explotar en enojo o en ira y la gente no nos va a comprender. Al contrario, nos va a criticar, nos va a señalar. Mira que el pastor no se debe enojar, que es un siervo de Dios. Mira que porque se suspendió el evento, porque tiró las mesas. Lo mismo pasó con Jesús. Y Jesús todavía fue un poco más allá. Él hizo un azote de cuerdas y los expulsó por la fuerza. Entonces, cuando Él hace eso, limpia el templo, purifica el templo con su actitud, con su autoridad, con su moral, con su santidad, con su presencia, acomodando las cosas espirituales y lo material también. No lo prohibió, simplemente ordenó la casa. No podemos estar nada más vendiendo y comiendo y haciendo actividades en la iglesia y dejar la oración. No podemos estar activando en diferentes ventas o ofrendas o diezmos y dejar la predicación. O sea, en la iglesia o en los templos hoy en nuestros días hay prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La presencia de Dios debe estar en ese lugar. Esa no es negociable. Sí o sí tiene que estar ahí. Si usted va a un templo o a una iglesia y no encuentra que la presencia de Dios está ahí, realmente pues póngase alerta porque algo no se está haciendo correctamente en ese lugar. Lo segundo es la palabra de Dios. Se le debe dar prioridad a este libro que se conoce como Biblia o la palabra de Dios. Y no tanto a tu vida, a tus logros, a tu capacidad, a tu ministerio, a tus estudios, a lo que has logrado, a tus propiedades, a las misiones que tienes. No. La presencia de Dios, número uno. La palabra de Dios, número dos. Y el orden de ministrar a la gente, número tres. Después de esos tres aspectos cumplidos, junto con la adoración y la alabanza, número cuatro, viene lo demás. Pero yo no puedo empezar a hacer ventas en la iglesia, actividades, hacer algún tipo de proyecto que tenga que ver con lo económico o enfocar mi visión más a lo económico y dejar la oración, el ayuno, la predicación, la enseñanza y la adoración en segundo lugar. Todo es necesario. Yo entiendo que la economía, las ofrendas, los diezmos o lo que manejen en su iglesia son necesidades porque hay que pagar edificio, renta y el obrero es digno de su salario, un salario para el pastor, una vida digna para su casa, su familia, etcétera, etcétera. Pero Jesús aquí entra al templo y se molesta, es una actitud que usted quizá lo pase desapercibido, pero el enojo en algunas personas no es porque ellos estén equivocados o no controlen sus emociones, es porque son provocadas por actitudes, palabras o acciones de miembros de la iglesia que tienen tanto tiempo y no terminan de convencerse y de respetar las autoridades y la palabra de Dios y el orden de las cosas en la iglesia. Por eso Jesús tuvo que entrar y poner orden, decir, a ver, vamos a parar todo esto, ¿ok? Retiren todo, suspendan todo, hoy no hay servicio, váyanse por favor a sus casas. Si usted ve eso aquí, hoy en día, en el 2023, usted se escandaliza y usted levanta un chisme y una calumnia y hasta le agrega de lo que el siervo o la sierva de Dios haga hecho. Pero yo quiero que sepa que los siervos de Dios tienen autoridad para poder cambiar las cosas y ordenarlas conforme a ellos lo dirige Dios y conforme el texto lo va indicando. En los últimos versos dice la palabra de Dios que Jesús estaba haciendo esto y se molestaron, claro, se molestaron los hombres carnales, los que no entienden las cosas del Espíritu, y se acercan a él los representantes de Dios, el Padre, o sea, los sacerdotes, los que deberían de tener en orden eso y que hicieron un desorden cuando el Señor los corrige, pues se endemonian y le dicen que por qué hace eso, lo cuestionan y le preguntan, ¿quién te dio la autoridad o tú quién eres? Y esa es la defensiva que adoptan las personas que no pueden ver el mundo espiritual. Porque déjame le digo algo. O sea, el evangelio, el cristianismo, los cultos, los servicios, las predicaciones, no es nada más una retórica, un sermón y levanto mis manos y adoro a Dios. No. Es
es el reino de Dios